problema. Tenemos que estudiar entonces para contestar las preguntas. Bien, vivimos en un tiempo donde cada vez más estamos regidos por lo que es el tema de la comunicación, ¿sí? Y tenemos estos famosos aparatitos allí que nos gobiernan hoy en este tiempo. Y todo lo que pasa por la comunicación pasa por ahí. Sin embargo, también es cierto de que nunca estuvimos tan incomunicados como en este tiempo. A pesar de tener todas las ventajas de la comunicación, el tema pasa porque no siempre la comunicación es la correcta, no siempre la comunicación es tan directa y no siempre la comunicación es tan efectiva como lo era quizás en otro tiempo. De todas maneras, siempre fue un tema la comunicación. Y si nosotros nos ponemos a pensar, el primer pecado que se registra allí en la Biblia fue un tema de comunicación, ¿sí? Allí, muy hábilmente, Lucifer encontró la forma de distorsionar allí el mensaje para que finalmente sea aceptado a través de esa mezcla de verdad y error, y ahí logró justamente que Eva escuchara, aceptaba y también Adán, ¿no? Para que cometieran el primer pecado. Por lo tanto, esto no es nuevo, es parte, digamos, de lo que siempre pasó. Y tenemos que estar muy atentos también por las comunicaciones que nosotros recibimos, porque hoy están de moda también las famosas fake news que le llaman, las noticias falsas, que de una manera deliberada son introducidas justamente para confundir, para tratar de desinformar y así también lograr sus objetivos. En ese contexto, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Qué es lo que es correcto y qué no? Imagínense en ese caso cómo era el tema con Dios también, que con Adán y Eva se comunicaban en forma directa, personal, cara a cara, y el mensaje llegaba directamente a ellos. Así todo, aunque el mensaje fue directo y fue claro, y Dios les explicó a Adán y Eva acerca de ese enemigo que estaba rondando en el huerto, les dio algunas recomendaciones claras para evitar el problema. ¿Qué pasó? El pecado entró igual. Quiere decir que aun cuando las comunicaciones pueden ser tan directas, no siempre son bien entendidas y no siempre son aplicadas en la manera correcta. Y estamos hablando de lo que sucedió antes del pecado o en el momento de la entrada del pecado. ¿Cuánto más ahora? Si bien Dios se comunicaba directamente y no pudo hacerlo más con Adán y Eva, Dios tuvo que encontrar otros medios por los cuales comunicarse también con el ser humano. Pero una cosa nos queda clara, Dios siempre buscó la forma de mantener un contacto directo con sus hijos. Dios siempre buscó que el ser humano pudiera comprender quién era Dios y cuál era su plan para cada uno de nosotros. Y en ese contexto nosotros conocemos dos fuentes directas de comunicación con Dios. ¿Cuáles son? La Biblia y la oración, ¿no? Con las cuales Dios se comunica con nosotros. También podemos entender el segundo libro que he nombrado allí por el Espíritu de Profecía como la naturaleza, ¿no? Donde Dios también se revela a través de la naturaleza y nos enseña a través de la naturaleza. Pero específicamente Biblia y oración son ese vínculo directo que nosotros podemos tener allí con Dios. En ese contexto, es importante que nosotros podamos entender claramente los mensajes de Dios y entender de qué manera Dios se comunica con el ser humano. ¿Por qué? Porque muchos han intentado confundir con respecto a este tema. Y hay quienes pretenden justamente que los mensajes de Dios para ellos son más directos que quizás para otros.
Y seguramente ustedes han escuchado eso, ¿no? A mí el Espíritu me dijo tal y tal cosa, ¿no? Y allí es donde la figura del Espíritu Santo nuevamente juega un papel fundamental en lo que es la comunicación de la deidad con el ser humano. Y en esta noche vamos a analizar un poquito juntos cómo Dios se comunica, cómo Dios busca mantener ese contacto con el ser humano. Y eso es fundamental para que nosotros podamos comprender, entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que podamos buscar allí juntos Isaías 59. Vamos a ver algunos textos en esta noche. Isaías 59, versículos 1 y 2. Allí la palabra de Dios. Vamos a pedir la ayuda de los lentes. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros sus rostros para no oírlos. Aquí está describiendo el profeta Isaías justamente en qué consiste esa distorsión que impide muchas veces que nosotros podamos entender o oír claramente la voz de Dios. Y en este caso, ¿cuál es esa distorsión que aparece allí? El pecado que ha hecho separación, el pecado que ha cortado esa línea directa para con Dios. Y en la medida que el pecado hace sus efectos en este mundo y el ser humano se mantiene en el pecado, lógicamente que esa distancia se hace mayor, no porque Dios quiera alejarse de nosotros, sino que es nuestro pecado que nos aleja de Dios y que nos impide escuchar su voz. Dios busca distintas formas, y en la Biblia vamos a encontrar varias formas en las cuales Él intenta comunicarse con el ser humano. Vamos a nombrar algunos casos, y hay algunos textos, quizás para quienes estén tomando nota, los voy a nombrar, pero no nos vamos a detener en cada uno de ellos. Quizás podemos recordar algún ejemplo. Por ejemplo, técnicamente se lo llama teofanías, ¿no? Formas en las cuales Dios se manifiesta allí al ser humano. Una de esas comunes formas es a través de los ángeles. Aparecen varios textos en la Biblia allí donde los ángeles justamente traen un mensaje de Dios. Recuérdenme algunos. Daniel, María y José, ¿no? Reciben allí. Abraham, Zacarías, Jacob. O sea, hay varios textos en la Biblia. Aquí voy a nombrar Mateo 16:10, Salmo 34:7. Bueno, es el versículo conocido, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hebreos 1:14. Otra forma en que Dios se comunica con el hombre es a través, o se comunicó en un tiempo, fue a través del Urim y el Tumim, ¿no? Que los sacerdotes usaban, ¿sí? Allí el sumo sacerdote usaba. Uno de los casos que lo nombra es 1 Samuel 28:6, allí donde Dios se manifestaba con esas piedras que estaban allí dentro del pectoral del sumo sacerdote, y manifestaba Dios allí sus decisiones para con el ser humano, ¿no? Bueno, después tenemos justamente la palabra escrita. Dios mismo le pide a Moisés que escriba en un libro, y es así que tenemos allí el Pentateuco, donde se va registrando desde la creación todos los acontecimientos, y muchos fueron escribiendo, y hoy tenemos lo que conocemos como la Biblia, el canon bíblico, que contiene allí el mensaje de varias personas, 40 escritores allí que registraron algunos mensajes directos de Dios. Por ejemplo, los profetas que recibieron esos mensajes y dice, vino a mí palabra del Señor, y allí esos fueron registrando. En otros casos, como Moisés fue registrando la historia,
Los salmos presentan allí cánticos de alabanza, poesía que fueron registrados. Los apóstoles, algunos de los apóstoles y algunos como Lucas, que fue simplemente alguien que recopiló información, escribieron historia, ¿no? Para recordar aquellas cosas que Jesús había hecho. Entonces tenemos diferentes formas en las cuales el mensaje de Dios llega a cada uno de nosotros a través de la palabra escrita. Nombramos a los profetas, ¿sí? También a Jesús como ese agente directo, ¿no? Para comunicar la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas el Espíritu Santo, como lo dice allí 1 Pedro 1:21, texto muy conocido por todos nosotros, que dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Como una forma en el cual compartir el mensaje de salvación. No nos vamos a detener ahora en toda la especulación de qué forma inspira y revela el Espíritu Santo, pero sabemos que no es un dictado, allí donde el Espíritu Santo le iba diciendo palabra a palabra, sino que el Espíritu Santo guió el pensamiento de aquellos que escribieron para que el mensaje llegue a cada uno de nosotros. Y en ese contexto es importante que nosotros podamos entender la forma en que Dios quiere comunicarse con nosotros, y el Espíritu Santo cumple un papel fundamental en esta tarea, porque si bien lo nombramos por separado, la palabra escrita que llega a nosotros directamente está la intervención allí del Espíritu Santo para que el mensaje llegue a todos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas, debemos recordar que fueron personas como cualquiera de nosotros, pero que Dios eligió en forma especial para darle algún mensaje. Y tenemos un montón de profetas, podríamos recordar aquí varios de ellos, algunos que registraron por escrito lo que fueron recibiendo de parte de Dios, y otros que simplemente se los nombra, que hicieron algún tipo de intervención guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, pero que no hay registro de parte de ellos. Por ejemplo, algún profeta que no hay un registro de que haya escrito algo. ¿No hay? El profeta Natán, por ejemplo, ¿no? Que ahí habló con David, con el caso, ¿no? Que le llevó a tomar, a tener que reconocer su pecado y tomar la decisión de arrepentirse. Las hijas de Felipe nombra la Biblia que fueron profetas. Hay varios así que aparecen en la Biblia que tuvieron el don profético, pero no está registrado algo que ellos hayan escrito allí. Y en ese sentido, la Biblia nombra el don profético como uno de los tantos dones que el Espíritu Santo reparte, en algunos casos lo dice así, ¿no?, a la iglesia. Uno de esos dones que tiene un papel importante en lo que es la comunicación de Dios para con el ser humano. Como el enemigo sabía justamente que Dios utilizó el don profético para dar a conocer su mensaje, también él se encargó de distorsionar este don. Y nosotros hemos visto distintas formas de la distorsión del don profético. De hecho, la misma Biblia nombra varias veces el hecho de que habrán falsos profetas. Jesús mismo lo dijo, y varios de los escritores reiteran esa alerta, ¿no?, para cada uno de nosotros. Cuídense, porque hay falsos profetas, van a aparecer falsos profetas. Y de hecho, para algunos cristianos, el don profético tiene un papel preponderante, como que no hay otra cosa que no sea el don profético. Y es por eso que decía hace un momento de qué manera el Espíritu se manifiesta una vez que la palabra escrita está por medio de nosotros. Tenemos que entender siempre de que nunca el Espíritu Santo se va a contradecir a sí mismo. Por lo tanto, nunca podríamos encontrar un mensaje aparentemente profético que esté
contradiciendo justamente lo que el mismo Espíritu Santo ya reveló en su santa palabra. Y allí nosotros ya tenemos evidencia clara de que ese profeta no era tal, sino que está pretendiendo justamente dar un mensaje que no lo es. A mí me tocó una vez hablar con una persona que decía ser profeta y me trajo sus escritos también para que yo los viera. Y les aseguro que, bueno, es una sensación interesante, ¿no? Porque uno tiene que ir abierto a la posibilidad de que puede Dios revelar su mensaje. El Espíritu Santo puede usar a una persona para dar un mensaje, pero a la vez manteniendo esa distancia de evaluar todo eso a través de la palabra de Dios. Y bueno, en este caso Dios me dio la capacidad de poder darme cuenta con algunas cosas que había escrito allí, de que evidentemente esta persona pretendía ser profeta, pero no cuadraba justamente con la palabra de Dios. Y en esos casos uno puede tener la tranquilidad de que Dios ya lo había dicho, ¿no? Ya nos había dejado alerta con respecto a eso. La Biblia presenta allí el don profético guiado por el Espíritu Santo. Y voy a nombrar algunos textos. Primera de Corintios capítulo 13, del 8 al 10. Allí presenta el apóstol Pablo que las profecías en algún momento dice que acabarán, las profecías se terminarán. Y dice también allí, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo perfecto? Es justamente la venida de Jesús propiamente dicho, y en ese momento de que Jesús ya está directamente con nosotros, entonces la profecía ya no va a tener más sentido, porque ahora la comunicación va a volver a ser directa del hombre con Dios. Pero mientras tanto el perfecto no venga, nosotros vamos a ser guiados también por la profecía, por el don profético que Dios ha manifestado a su iglesia. Y eso es importante que nosotros podamos tenerlo claro, ¿no? Que Dios quiere guiar a su pueblo. ¿Qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos la guía del Espíritu Santo a través del don profético? Si ya teniendo la guía encontramos tantas confusiones, tantas diferencias dentro del mundo cristiano, del mundo religioso, ¿qué sería si Dios no hubiera utilizado justamente el don profético para guiar a su iglesia? De hecho, Dios a lo largo de toda la historia usa el don profético y especialmente en momentos claves de la historia, Dios fue levantando profetas para guiar a su pueblo. Claro, podríamos decir nosotros, antes era más necesario porque no estaba la Biblia como la que tenemos nosotros. Entonces, de hecho, muchos de los profetas fueron parte de ese canon bíblico. Y nosotros podemos ver que la misma Biblia dice que Moisés fue profeta de Dios y Dios lo levanta como profeta en un momento especial de la historia de su pueblo, que es justamente para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Dios tenía un propósito especial y necesitaba allí de alguien que pudiera conducir no solamente como un legislador del pueblo, sino también espiritualmente al pueblo. Y ahí es que la Biblia nos dice que Dios se comunicaba de una manera especial con Moisés. Y Moisés tuvo un privilegio especial que pocos seres humanos tuvieron, el cual era escuchar la voz de Dios directamente y también tener una vislumbre más clara de Dios, una cercanía allí de Dios donde él pudo ver por lo menos sus espaldas, aunque él deseaba ver su rostro. Pero no se le permitió eso hasta tanto él, y según la revelación bíblica que tenemos, él hoy sí tiene ese privilegio, ¿no? De estar ante la presencia de Dios. Pero mientras estuvo en esta tierra,
Él fue usado de una manera especial por Dios y fue guiado por el Espíritu Santo para que él pudiera guiar a su pueblo. Y así como Moisés, hubo muchos profetas que Dios levantó en momentos claves de la historia de su pueblo. Algunos, como decíamos, jugaron un papel netamente puntual, ¿sí? Otros tuvieron un ministerio más prolongado. Tenemos allí un Isaías, un Jeremías, en momentos claves donde el pueblo de Dios estaba pasando por una crisis espiritual, por una crisis en todos los sentidos, donde Dios llamó a estos profetas para amonestar al pueblo, para de distintas formas tratar de hacerlo reflexionar y hacerlo volver a Dios. Mucho antes en la historia tenemos un Elías, en un momento clave de la historia, donde prácticamente la adoración a Dios se había llevado, había quedado relegada, y Baal había cobrado un fuerte impulso, ¿sí? A través de Jezabel y de Acab. Sin embargo, Dios usa al profeta Elías para dar un mensaje claro a su pueblo. Y ahí tenemos otro profeta que no tenemos algo escrito de Elías, ¿no? Sin embargo, el ministerio de Elías fue un ministerio muy importante, porque permitió al pueblo darse cuenta de que el verdadero Dios era Jehová y no era Baal, y hizo volver al pueblo. Y allí el Espíritu Santo obró poderosamente a través de Elías en el Monte Carmelo. Eliseo continuó también allí ese ministerio. Tenemos allí la posibilidad de comprender que Dios actúa justamente antes de que las cosas lleguen a más. Noé mismo fue un pregonero de justicia, fue un profeta de Dios. Al llamar la atención al mundo antediluviano de lo que iba a acontecer, de lo que iba a venir, y que pudiera llevar el mensaje de Dios para que la gente volviera a Dios. Si nosotros nos ponemos a recordar entonces la misión de los profetas, en todos los casos hay un llamado a las personas a volver a Dios. Hay un llamado a una relación con Dios. Y tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿no? Porque a veces enfatizamos el cumplimiento de cosas, cuando en realidad en un momento Dios a través de sus profetas le dicen: yo no quiero tanto sacrificio, no quiero tanta cosa, yo quiero su corazón, yo quiero una relación con ustedes. Ya estoy cansado de todas esas ceremonias. Y el ser humano es muy, muy práctico en eso, ¿no? Él prefiere hacer cosas antes de que vivir una relación especial con Dios. Y si hay algo que Dios desea con nosotros, es tener una relación. Y el Espíritu Santo juega un papel fundamental en esa comunión, en esa comunicación de Dios con cada uno de nosotros. Quisiera en esta noche recordar también que dentro de todos esos profetas que fueron llamados por Dios, de los cuales muchos formaron parte del canon bíblico, otros no, ¿sí? Podemos nombrar allí, por ejemplo, como dijimos, a Natán, podemos nombrar allí a otros profetas, Eliseo, entre otros profetas también, que cumplió un papel muy importante. Y entre esos profetas que no formaron canon bíblico, entendemos como iglesia que Elena de White también cumple un papel importante dentro de lo que es el don profético guiada por el Espíritu Santo. Y allí es donde nosotros tenemos que comprender que en el gran amor que Dios ha tenido por su iglesia, por su pueblo, también ha levantado un profeta para este tiempo. Un profeta que nos permite profundizar en la Biblia, que nos permite ampliar cosas que Dios quiere que su pueblo viva en el último tiempo de la historia. Hay muchas personas que de alguna manera se resisten a aceptar el don profético como tal, pero tenemos evidencias claras de que realmente el ministerio que llevó adelante Elena de White fue un ministerio guiado por Dios, por el Espíritu Santo, y con un papel preponderante
en preparar al pueblo de Dios para el último tiempo de la historia. Y hacemos muy bien nosotros en poder hacer caso al Espíritu Santo que nos está guiando justamente a través de las profecías. Y perdemos muchas cosas si nosotros no hacemos caso justamente a los consejos que Dios nos ha dejado allí también. Hay un texto interesante, vamos a buscarlo, Proverbios 29, 18, que nos dice algo importante, de lo cual algo ya hemos comentado hace un momento. Proverbios 29, 18. Dice, cuando falta la profecía, ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Texto interesante, ¿no? Aparece ahí dentro de los proverbios, pero Salomón dice, cuidado, ¿no? Que la profecía juega un papel importante para mantener el orden, para mantener la claridad, para que nosotros podamos comprender realmente ese plan que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero cuando nosotros rechazamos la profecía, y hay muchos que así lo hacen, hay un desenfreno, porque no hay un orden, no hay un control. Allí cada uno pretende hacer lo que su espíritu le dice, ¿no? Más allá de lo que el Espíritu Santo pueda estar diciendo a través de la palabra que ya fue revelada y a través del Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 20:20 es otro texto que nosotros conocemos bien, ¿no? Donde allí el llamado justamente para el pueblo a través del rey Josafat, ¿no? Es que creer en los profetas hará próspero justamente al pueblo, porque Dios quería que nosotros podamos ser prosperados, dándonos el mensaje justamente de su santa palabra. Pedro, bueno, como leímos también, nos insta a entender que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el apóstol Pablo también tiene un mensaje importante allí. Primera de Tesalonicenses 5:20. Hay un llamado también a la iglesia naciente que, así como nosotros en este tiempo, estaba recibiendo distintos mensajes. Imagínense que Pablo aparece en sus epístolas, también Pedro lo dice, que en ese tiempo fueron surgiendo varias herejías, fueron surgiendo varias falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Y cómo hacía el pueblo de Dios para saber qué era verdadero y qué era falso? Y allí los consejos y los mensajes que dan los apóstoles tienen que ver con esto. Dice Primera de Tesalonicenses 5:20, ¿cuál es el llamado allí? No apaguéis el espíritu. ¿Y qué más dice? Y no menospreciéis las profecías. Ahí está bien claro, ¿no? El papel que cumple el Espíritu Santo junto con las profecías. ¿Para qué? Para guiar al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios tenga sabiduría, entendimiento y pueda discernir entre lo que es correcto y lo que es falso. Hoy vivimos, como dijimos, en un tiempo en el cual el enemigo no escatima sus esfuerzos para seguir confundiendo a las personas. Y aún dentro del pueblo adventista podemos encontrar distintas corrientes, distintas interpretaciones, ¿no? Que intentan justamente llevar para un lado o para el otro. Muchas veces nosotros corremos el riesgo de poder parcializarnos, siguiendo a fulano, a mengano, el mensaje de aquel o del otro, pretendiendo de quién tiene más razón que el otro. Pero la palabra de Dios nos dice que hay alguien que nos guía de una manera correcta, de una manera directa. Que no necesitamos un intermediario para que nos diga, no, el que está acá es el que está en lo correcto. Sino que quien realmente guía al ser humano al entendimiento de la verdad, y como leímos ayer, el Espíritu del Santo nos va a llevar a toda la verdad. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para realmente mantenernos equilibrados en la verdad de la palabra de Dios.
Muchas veces decimos, bueno, ¿quién tiene razón? El otro. Más de una vez como pastor he recibido este mensaje, ¿no? Pastor, ¿me puede explicar tal y tal cosa que por allí no la entiendo? Y es fácil, ¿no? Pedir a alguien que te explique y solucionar el problema. Pero me acostumbré a decir lo siguiente: ya investigó sobre el tema, ya oró, ya buscó por su propia cuenta la respuesta. En la mayoría de los casos, no, es más fácil que me lo diga alguien autorizado, entre comillas, que hacer yo mi propio estudio, mi propia investigación. Entonces allí yo les digo, primero ore, primero investigue, y después, si queda alguna duda, podemos sentarnos a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere guiar a cada uno de nosotros. Si bien es importante tener la guía de pastores, profesores y personas, recuerden que en el tiempo de Jesús había doctores de la ley, había personas muy instruidas, pero ¿qué estaban haciendo con el pueblo? Lo estaban desviando de la verdadera esencia del mensaje que Dios había dado. A tal punto que tenían a Jesús, el Hijo de Dios, que estaba encarnado frente a ellos, y lo terminaron llevando a la muerte. Entonces, no descansemos nuestra responsabilidad de estudiar, de profundizar y de buscar directamente la guía del Espíritu Santo en otras personas. Sí, después que yo ya estudié, investigué, puedo comparar, pero no seamos vagos, ¿no? En dejar que otros resuelvan las cosas por nosotros mismos. Porque así muchos han sido engañados, muchos han sido manipulados. Pero si la iglesia se acostumbra a entender que el mensaje y la comunicación de Dios ha sido directa a través de su Espíritu Santo con cada uno de nosotros, entonces vamos a poder comprender con más claridad la palabra de Dios. Es importante que escudriñemos las Escrituras, que estudiemos, que profundicemos, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Hace un tiempo una persona me decía, no, yo ya oré mucho por eso y Dios me dio a entender de que estoy claro en entender las cosas como las estoy entendiendo. Me llamó la atención, ¿no? Porque hay revelación clara con respecto a eso, pero parece que para esta persona hay una revelación directa, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta eso, porque quiere vivir de esa manera y no acepta de que hay que entregar algo, que hay que hacer algún cambio en su vida. Entonces es muy fácil, ¿no? El Espíritu Santo ya me lo dijo directo, ¿no? Y no estoy abierto a escuchar y a entender de que hay una guía clara a través de la Biblia, a través de la dirección de Dios y a través de la profecía, del espíritu de profecía también sobre algunos temas que a veces son un poco grises y que nos cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque como vamos a estudiar uno de estos días, necesitamos que el Espíritu Santo sea esa guía segura y certera y que discierna nuestros pensamientos, nuestro corazón y nos lleve rendidos a Cristo Jesús. El don de profecía es una de esas características que distingue a la iglesia remanente, según Apocalipsis 12, 17, ¿no? Y 19, 10. Ahí tenemos claramente que el pueblo de Dios sería un pueblo fiel a la palabra de Dios, pero que también sería guiado por el don profético, el testimonio de Jesucristo. Y eso marca justamente a la iglesia que está buscando seguir plenamente la guía del Espíritu Santo en el camino que lleva a la salvación, a la transformación y a la santificación. Nosotros necesitamos entender que Dios sigue intentando tener un contacto directo con cada uno de nosotros. Quizás nunca vamos a escuchar la voz de Dios en forma audible. Algunos quizás sí, yo nunca la escuché, pero tengo evidencias claras de la dirección de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través del don profético que me han
sonado como la voz de Dios, porque no me quedó dudas cuando yo comprendí justamente la guía que Dios me ha mostrado a través de su revelación. Y es importante que nosotros aprendamos a vivir esa experiencia y esa relación especial, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Cuanto más se acerque el tiempo del fin, Satanás desplegará todo su arsenal de engaños, de mentiras, que ha usado a través de todos los siglos, pero que en el último tiempo tratará de usar en forma especial. La Biblia nos dice claramente que Satanás obrará milagros, que aún hará descender fuego del cielo, que aún se va a personificar como ángel de luz y que va a pretender también hacer la venida misma de Jesús. ¿Cómo actuaremos ante esos engaños? ¿Estaremos atentos? ¿Tendremos la guía y la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender dónde está la verdad y dónde está el engaño? ¿O quizás sucumbiremos también ante el engaño de las mentiras que Él estará haciendo con cada uno de nosotros? Necesitamos ser un pueblo guiados por el Espíritu Santo. Y la vida en comunión con el Espíritu no es algo que sale de la noche a la mañana, es un proceso, es una vivencia que requiere conocer que Dios se sigue comunicando con sus hijos, que Dios quiere seguir mostrándonos su plan y que como nunca en este último momento de la historia, el pueblo de Dios tiene que tener la capacidad de poder discernir, gracias a la dirección del Espíritu, dónde está la verdad y dónde está el engaño. En esta noche vamos a tener una parte especial, una parte musical, y luego de esta parte musical, pensando en lo que Dios hizo, está haciendo a través de su Espíritu y hará en el último tiempo para que podamos permanecer fieles, que meditando en eso podamos escuchar esta parte musical y luego vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que pueda seguir guiándonos a permanecer en la verdad, a no desaprovechar la revelación que Él dejó en su palabra y también a través del espíritu de profecía, y que esa guía nos ayude a estar preparados para este último tiempo. Hay un libro de Job, capítulo número 23, versículo número 10, donde Job de sus propias palabras dice: mas Jehová conoce mi camino, me probará y saldré como. Meditemos en esta alabanza. Hay momentos de aflicción, cuando el enemigo ataca como al león rugiente, mas no temas, oh no, Jesús contigo está. Escucha. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detengan. Créelo. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca llores tú. Quiero sentir tu presencia
presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. No dudes del poder de Dios. Si estás pasando por una dificultad, acércate a Él. Él tiene la solución que tu alma necesita. Espera en Él, confía en Él y Él hará. Mas no temas, no, Jesús contigo está. Y cuando Él toma el timón, no hay tormentas que lo detenga. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Toma mi vida, toma el control de mi ser y hazme sentir que solo nunca yo estoy. Quiero sentir tu presencia cerca, muy cerca de mí, roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú. Roca eterna, mi esperanza eres tú, Señor. En ti he creído y en ti confiaré. Y aunque el mundo se levantara contra ti, confía en Cristo. Él te dará la seguridad que tu alma necesita. ¿Crees en Él? Para feliz. Ese Jesús que hoy está intercediendo por nosotros, nos dejó su Espíritu Santo para que pueda guiarnos, para que pueda enseñarnos, para que pueda conducirnos a través de su palabra, a través de su mensaje, a permanecer en sus caminos para el encuentro nuevamente con Jesús. ¿Queremos estar allí? ¿Queremos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe? Vamos a orar. Querido Padre, en esta noche te damos gracias porque una vez más nos das la oportunidad de escuchar tu voz. Porque a través de tu palabra el Espíritu Santo nos ha dejado claro cómo poder comprender el plan de salvación, cómo poder comprender la vida que tú esperas de cada hijo tuyo. Y queremos, Señor, ser conducidos por tu Espíritu Santo para tener seguridad, para tener la certeza de escuchar tu voz. Bendícenos, guíanos, Señor, ayúdanos a comprender que el tiempo que tenemos pasa rápido, que el tiempo es importante que sea aprovechado para que comprendamos todo aquello que tú nos quieres enseñar y así tener un mensaje para compartir. Bendícenos, despídenos en tu paz y con la dirección de tu Espíritu lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros comprendemos el plan que Dios tiene para nosotros y la forma en que se comunica a través de su Espíritu,
el propósito es que nosotros seamos transformados. Mañana vamos a hablar acerca de la transformación en el Espíritu. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.